No había planeado estar en casa ese fin de semana, pero la vida tiene su forma de cambiar los planes. Cancelaron mi seminario de prácticas a última hora y, sin nada mejor que hacer en la ciudad, decidí coger el coche, volver, ponerme al día con el sueño, la colada y la comida casera de mi madre. Solo que, cuando crucé la puerta de casa aquel viernes por la tarde, no fue mi madre quien me recibió. Fue Clara, la mejor amiga de mi madre desde la universidad. Clara siempre había estado presente en cumpleaños, fiestas, barbacoas, pero de forma secundaria. De niño la conocía como la tía Clara. Aunque no había lazos de sangre, la recordaba sobre todo como la elegante, la mujer de la risa fuerte y el delineado perfecto, que olía a sándalo y cítricos, y siempre tenía alguna historia sobre viajes, yoga o su última fase fotográfica. Pero cuando entré en la cocina y la vi allí, descalza, en mallas y un jersey ancho, con el pelo recogido de cualquier manera y sin maquillaje, ya no parecía periférica. Parecía cómoda, presente, real. Oh, hola, dijo con una sonrisa cálida, dejando un vaso de agua sobre la encimera. ¿Has llegado antes? Sí, cancelación de última hora, contesté, ajustando la correa de mi bolsa de viaje. No esperaba verte aquí, la verdad. Se apoyó en la encimera, cruzando los brazos con naturalidad. Tu madre voló esta mañana, ¿recuerdas? Conferencia en Vancouver. Yo me quedo cuidando la casa, dándole de comer al gato, regando los helechos y viendo realities malos. Muy glamuroso, ¿eh? Vaya, no me enteré, dije, riendo. No pasa nada, respondió ella, señalando el pasillo. ¿Quieres tu antigua habitación? No he tocado nada. Fue extraño subir las escaleras y encontrar todo tal como lo había dejado. Mis pósters del instituto, la misma marca en la cómoda, incluso la gorra de los Yankees aún colgando de la lámpara. Pero la casa no se sentía congelada en el tiempo, se sentía vivida, más cálida, más llena. Y abajo, Clara se movía como si siempre hubiese pertenecido allí. Esa noche fue tranquila. Preparó algo ligero, pasta con hierbas frescas del jardín y ajo que seguía flotando en el aire mucho después de fregar los platos. Comimos en la isla de la cocina como compañeros de piso más que como invitados. Con música suave sonando desde su móvil y el murmullo del ventilador de techo cortando el silencio, la conversación fluyó con facilidad. Me preguntó por la universidad, mi último año, si estaba saliendo con alguien. Yo le pregunté por su fotografía, su último viaje a Oregón y su nuevo trabajo remoto para una firma de diseño. Es curioso, dijo en un momento, sirviéndose más vino. Aún te recuerdo como ese adolescente callado que apenas levantaba la vista de los libros. Todavía apenas la levanto, bromeé, arqueando una ceja. Sonrió en su copa. Puede, pero ahora eres más alto, más ancho, menos niño. Sus palabras se quedaron flotando más de lo debido. Me aclaré la garganta, intenté disimular con una sonrisa torcida. Las prácticas hacen eso con uno. Reímos, y el momento pasó, o al menos lo intentó. Después de cenar terminamos en el salón. Ella se acurrucó en el sillón con una manta y un té, y yo me tiré en el sofá cambiando canales. Había una extraña comodidad en todo aquello, en esa quietud compartida, el sonido del reloj marcando suave sobre la chimenea, el parpadeo tenue de las velas en el alféizar. En algún momento me descubrí observándola. No de forma consciente, no a propósito, simplemente notando cómo la luz se enredaba en su pelo. Como el jersey se deslizaba apenas de un hombro cuando se inclinaba hacia adelante. Como recogía las piernas bajo sí como si lo hubiese hecho 1000 veces en esa misma sala. Debió sentirlo. Sus ojos se cruzaron con los míos una vez, apenas un instante, pero no dijo nada. Me acosté tarde, intentando sacudirme la extrañeza, convenciéndome de que era solo nostalgia, el choque raro entre pasado y presente. Pero al tumbarme en mi vieja cama, mirando el ventilador girar lentamente en el techo, solo podía pensar en cómo había sonado su voz cuando dijo menos niño, y en cómo no había sonreído al decirlo. No del todo. La mañana siguiente amaneció quieta. La luz del sol entraba a raudales por el pasillo cuando bajé a la cocina en camiseta y pantalón de chándal. Clara ya estaba allí, vertiendo agua caliente en una taza,
con un jersey fino de manga larga y unos Jagger sencillos. Se giró apenas sobre el hombro, el pelo aún húmedo de la ducha. ¿Has dormido bien? Sí, mentí, aunque me había pasado media noche dando vueltas. Nos quedamos un rato en silencio, bebiendo café en paralelo. Ella se movía por la cocina como si fuese suya, abriendo armarios, cortando fruta, tarareando algo por lo bajo. La naturalidad resultaba desarmante. Se estiró para alcanzar algo en el estante más alto, el jersey subiéndole apenas por la cintura. Me sorprendió mirándola. No dijo nada, simplemente bajó el tarro, lo puso sobre la encimera y esbozó una sonrisa ladeada. ¿Siempre eres tan callado por las mañanas? Depende, contesté. ¿Y tú siempre tan despierta antes de las 9? Ya llevo 3 cafés, bromeó. Desayunamos en la terraza trasera. El aire de finales de verano era cálido, pero no sofocante, de ese que hace que todo parezca ir más despacio. Ella apoyó los pies en una silla vacía y yo me recliné en la mía, intentando no dejar que la mente se me escapase demasiado lejos. Pero lo hacía, porque cada vez que la miraba, cuando se pasaba los dedos por el pelo o ladeaba la cabeza mientras escuchaba, ya no sentía que estuviese mirando a la amiga de mi madre. Y ella tampoco me miraba como si yo fuera el hijo de su amiga. El resto de aquel sábado transcurrió como una marea lenta. Sin planes, sin prisas. Solo el ritmo constante de una casa en silencio. Clara me pidió ayuda para limpiar el garaje y acepté sin dudarlo. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas, cualquier cosa para distraerme de lo consciente que me había vuelto de su presencia. Se recogió el pelo en un moño suelto y se puso unas zapatillas viejas. El jersey seguía puesto, incluso cuando el sol del mediodía calentaba el hormigón. Le ofrecí abrir las ventanas laterales para que corriera el aire, pero me hizo un gesto con la mano. Vamos a sudar un poco. Así parece que hemos trabajado más. Rebuscamos entre cajas polvorientas, herramientas viejas, montones para donar. Ella bromeaba sobre la manía de mi madre de guardarlo todo y yo reía, intentando no fijarme en cómo se le abría el escote al agacharse, o cómo sus dedos rozaban los míos al ir a por el mismo cúter. ¿Estás bien?, preguntó en un momento, pillándome distraído. Sí, contesté rápido, estaba pensando. Sus ojos se quedaron en los míos un instante demasiado largo. Una costumbre peligrosa. Más tarde, mientras ordenábamos estanterías, subí a la escalera baja para alcanzar una cesta olvidada en lo alto contra la pared del fondo. Ella sujetaba la base desde abajo. Sentía sus manos en el metal, sentía su aliento cuando habló. Tienes buen equilibrio, o quizás solo te gusta la vista desde ahí arriba. Miré hacia abajo. No estaba mirando solo a mí, sino a través de mí. Su sonrisa era pequeña, inescrutable. La cesta bajó sin problemas, pero al salir del último peldaño calculé mal y tropecé. Clara me agarró de forma instintiva, sus manos sujetando mis brazos, su cuerpo sosteniendo el mío. Por un segundo, estábamos demasiado cerca. Ella no se apartó. Yo tampoco. Hasta que exhaló lentamente y me soltó. Cuidado. Eso habría sido vergonzoso. Gracias por salvarme. ¿Para qué están los invitados, no? Sonrió apenas. Al poco hicimos una pausa. Los dos empapados en sudor, la ropa pegada a la piel. El garaje era un horno, el aire espeso de polvo y calor. Necesito agua, dijo, abanicándose con un papel doblado. ¿Quieres algo? Claro, respondí, siguiéndola dentro. El aire fresco de la cocina fue un alivio. Cogió 2 vasos, sirvió agua filtrada y me tendió uno sin decir nada. Luego, sin pensarlo demasiado, agarró el dobladillo del jersey y se lo quitó por la cabeza. No fue dramático ni lento, pero ocurrió justo delante de mí. Llevaba debajo una camiseta de tirantes ajustada. Nada escandaloso, pero lo suficiente para dejar ver la línea de sus clavículas, la curva de su cintura, el rubor de su piel acalorada. Me quedé paralizado. No porque no hubiese visto antes a una mujer con una camiseta así, sino porque era Clara, la mejor amiga de mi madre, la misma que me llevaba a entrenar al fútbol y se reía de mí cuando me manchaba en las barbacoas. Y ahora estaba allí, en la cocina, con el sudor humedeciéndole la piel, quitándose el jersey como si no importara,
pero mirándome como si sí importara. Me pilló la mirada y sonrió. ¿Así mejor?, preguntó. Las palabras sonaban ligeras, juguetonas, pero había intención. Abrí la boca, pero no me salió nada. Ella rió suave y tiró el jersey sobre una silla. Relájate. Solo es algodón. Pero no lo era. No se trataba del jersey. Se trataba de cómo había bajado la voz al decirlo, de cómo no apartaba los ojos de los míos, de cómo se movía por la casa como si cada paso fuese una prueba que yo no sabía que estaba haciendo. Voy a ducharme, añadió, tomando un sorbo de agua antes de subir las escaleras. Intenta no desmayarte. Me dejó allí, de pie, con el pulso acelerado y el vaso resbalando de condensación en mi mano. Cuando desapareció por el pasillo, solté por fin el aire. ¿Así mejor? Las palabras rebotaban en mi cabeza como un reto, como una provocación. Esa noche evité el salón. Me quedé en mi habitación, intentando leer, deslizar el móvil, hacer cualquier cosa menos revivir cada segundo de aquel momento en la cocina. Pero fue inútil. Cada detalle estaba grabado en mí, la curva de su hombro, la gota de sudor en su cuello, la calma con la que lo dijo. Al final me rendí y bajé a por agua. Estaba en el sofá, con las piernas recogidas, ya con una camiseta azul marino suave en lugar del tirante. El pelo aún húmedo por la ducha, envuelta en una manta, con una taza de té en la mano mientras veía una película que no reconocí. Me miró al entrar, pero no dijo nada. Solo asintió ligeramente. Una invitación. Llené el vaso y me quedé un momento en el borde de la cocina. No tienes que esconderte ahí arriba, dijo en voz baja. No me estaba escondiendo. Mentí. Ella sonrió de medio lado sin mirarme. Eres un pésimo mentiroso. Crucé la sala y me senté en el sillón frente a ella. La película seguía en pantalla, un filme indie tranquilo, pero yo no estaba mirando. Solo era consciente de cada movimiento bajo aquella manta, de cada vez que sus ojos se desviaban hacia el televisor y, a veces, hacia mí. Siempre me preguntaba, dijo de repente, ¿en qué tipo de hombre te convertirías? La miré, y ella ladeó la cabeza. Todavía lo estoy averiguando. No respondí. El silencio se alargó, no incómodo, sino denso, como si el aire entre los dos se hubiera cargado con todo lo no dicho. Finalmente, bostezó y se levantó, recogiendo su taza. Yo me retiro ya. ¿Tú te quedas despierto? Un rato más. Se detuvo al pie de las escaleras. Duerme bien. Igualmente. Me lanzó una última mirada. La misma que había llevado en la cocina, esa que no necesitaba descifrarse. Estaba claro. Sabía que la observaba, y no le importaba. La mañana siguiente se sentía distinta. No por lo que había pasado, sino por lo que no había pasado. No se dijo nada. No se hizo nada. Pero algo se había asentado entre nosotros durante la noche, como el polvo después de una tormenta, un reconocimiento silencioso. Bajé y la encontré ya en la cocina, como siempre, salvo que nada se sentía igual. Llevaba una blusa suelta de manga larga y unos pantalones cortos de cordón, el pelo en una trenza despeinada y estaba descalza, tarareando mientras preparaba el desayuno. ¿Has dormido bien?, preguntó. Al final sí. Me miró de reojo. ¿Demasiado calor en tu habitación? Quizá, dije. O demasiados pensamientos, replicó con una sonrisa ladeada. ¿Recuerdas? Mala costumbre. Sonreí débilmente y me serví café. Me tendió un plato, tostadas, fruta, huevos revueltos. Nos sentamos en la isla, otra vez uno al lado del otro. Hablamos como antes, de su trabajo, de mis clases, de un podcast horrible que había escuchado la noche anterior. Pero bajo cada palabra había otra cosa. Una electricidad callada, un pulso que ambos fingíamos no sentir. Después del desayuno dijo: «Ven, ayúdame en la colada». La seguí sin preguntar por qué. Estaba ordenando sábanas, poniéndose de puntillas para guardar toallas limpias en el estante superior. Me acerqué para ayudar, estirando los brazos por encima de ella, y en ese movimiento su espalda rozó mi pecho. Apenas, lo justo para que se detuviera un instante antes de apartarse despacio. «Gracias», murmuró, con la voz más suave de lo normal. No me moví de inmediato.
Estábamos demasiado cerca, su brazo rozando el mío, su respiración tranquila. La miré, y ella me devolvió la mirada. Ya no había bromas en su expresión, ni sonrisas, solo una quietud calmada, indescifrable. Hablaba en serio ayer, dijo. Parpadeé. ¿Qué parte? Se giró del todo hacia mí. Que ya no eres un crío. Sentí el peso de esas palabras, la manera en que las pronunció. No como un cumplido, ni como un coqueteo, sino como una constatación. Una confirmación. Lo sé, respondí en voz baja. Me observó un segundo más. Luego cogió la cesta de ropa y pasó a mi lado, dejando tras de sí un rastro de lavanda y calor. No la seguí. Necesitaba aire. Salí a la terraza trasera y me quedé sentado mucho rato, viendo cómo la luz del sol se desplazaba sobre la barandilla. Mis pensamientos eran un nudo, mitad recuerdos, mitad curiosidad, todos anclados en el eco de su voz en aquella habitación pequeña. Ya no eres un crío. La tarde pasó a retazos. Intenté leer. Ella trabajó en su portátil, con las piernas recogidas en el sofá. Nos movíamos por la casa como dos personas que estaban a punto de chocar o intentando no hacerlo. Al caer el sol, me encontré de nuevo en la cocina, de pie frente al frigorífico sin motivo real. Ella entró con una copa de vino y se apoyó en el marco de la puerta. Siempre te pierdes en la luz del frigorífico, bromeó. Solo cuando no sé de qué tengo hambre, contesté. Sus labios se curvaron apenas. Esa es una buena frase. No intentaba ser ingenioso. Quizá por eso funciona. Dejó la copa en la encimera y dio un paso más cerca. Había una pausa. Otra vez estábamos próximos, los brazos casi rozándose, las respiraciones acompasadas. Sabes que esto es raro, ¿verdad? Dije en voz baja. Ella asintió. Raro no significa incorrecto. Parece que debería. ¿Lo parece? No respondí. Ella alargó la mano hacia el armario y, al pasar, sus dedos rozaron los míos, despacio, intencionadamente. Clara, empecé. Pero se giró hacia mí, tan cerca que pude ver las diminutas pecas en su clavícula, la tensión en su garganta. Me has estado mirando distinto, dijo. Y yo te he dejado. Tragué saliva. ¿Por qué? Porque quería ver si parabas. Se acercó un poco más. Y no lo hiciste. No me moví. No podía. Y tampoco quería que lo hicieras, añadió en un susurro. El pecho me latía con fuerza. ¿Por qué ahora? Soltó una risa leve, apenas un soplo. Porque estás aquí. Y porque tu madre no lo está. Porque esta casa está demasiado silenciosa. Porque he pasado demasiado tiempo fingiendo no darme cuenta de cómo el tiempo cambia a las personas. Entonces alzó la mano, apenas un segundo, y me ajustó el cuello de la camiseta como si fuese un gesto doméstico de toda la vida. Pero sus manos se quedaron allí, apoyadas en mi pecho. Cálidas. El corazón me latía con fuerza. No te estoy pidiendo que hagas nada, dijo en voz baja. Pero tampoco voy a mentir diciendo que no siento lo que siento. ¿Y qué es eso? Me miró largo rato y, por fin, respondió. Posibilidad. Se apartó antes de que pudiera contestar, agarró su copa de vino y dejó su presencia ardiendo en el aire que quedaba detrás. Esa noche volvimos a encontrarnos en extremos opuestos del sofá. Una película sonaba quedo, pero ninguno de los dos miraba. Sus piernas, desnudas, se estiraban sobre la manta suave. Las mías también, y al final, de algún modo, se encontraron en medio. Un roce casual, luego ya no tan casual. Yo no la miré y ella no me miró, pero ninguno de los dos se movió. Su pie descansó ligero sobre mi tobillo, inmóvil. Sus dedos jugueteaban distraídos con el borde del jersey. El silencio ya no era silencio, pesaba, vibraba con todo lo que no estábamos diciendo. Por fin, se volvió hacia mí y habló muy bajo, apenas por encima del murmullo de la película. ¿Te arrepientes de haber vuelto este fin de semana? La miré. La miré de verdad. No, dije. Ni por un segundo. Asintió. Entonces yo tampoco. No nos dimos la mano. No nos besamos. No cruzamos esa línea. Pero algo en la habitación ya había cambiado para siempre. Algo que no se desharía. Y los dos lo sabíamos.
Esa noche apenas dormí. No porque pasara nada, ninguna puerta se abrió en la oscuridad, no hubo susurros, ningún límite traspasado. Fue porque el silencio de la casa sonaba más alto que nunca. Cada crujido del suelo, cada ráfaga de viento afuera parecía repetir algo no dicho. Sus palabras me daban vueltas en la cabeza, porque no quiero mentir diciendo que no siento lo que siento. Posibilidad. Yo tampoco. Por la mañana la oí en la cocina antes incluso de abrir los ojos. El agua corriendo, puertas de armario cerrándose, una taza dejada suavemente sobre la encimera. Se movía por el espacio como siempre, deliberada, serena, natural, pero ya nada parecía natural. No entre nosotros. Cuando entré, alzó la vista de los fogones. Llevaba una sudadera antigua de mi madre, un poco grande, con las mangas remangadas hasta los codos y el pelo recogido en un moño perezoso. Parecía tranquila, despreocupada, pero sus ojos se demoraron un segundo de más. «Buenos días», dijo. «Hola». Me sirvió una taza sin preguntar, como si ya fuese rutina. La cogí y me apoyé en la encimera. «¿Llevas mucho despierta?» Se encogió de hombros. «Un par de horas». No podía dormir. Yo tampoco. Entonces me miró. De verdad. Suave, pero con foco, como si leyera entre renglones que yo ni siquiera había escrito. «Pensar es peligroso», dijo. «Eso ya lo dijiste». Sonrió. «Sigue siendo verdad». Nos sentamos en el rincón del desayuno. Las mismas dos sillas, la misma luz de la ventana, el mismo tramo de silencio entre nosotros. Solo que esta vez el silencio no estaba suspendido, estaba lleno, como si hubiese llegado a su límite. Ella alargó la mano al frutero y peló una clementina con dedos lentos. «No dejo de repasar lo de ayer», dijo. Yo no fingí no entender a qué se refería. «Y me pregunto si lo he empeorado». «No», respondí. Asintió despacio, separando los gajos. «Aún así, no es fácil. Tú y yo aquí, así». «No», dije. «No lo es». Miró por la ventana como buscando un pensamiento que no llegaba. Luego volvió a mirarme. «Cuando me quité el jersey ayer», dijo, «no pretendía que significara nada. No al principio. Tenía calor. Fue instinto. Pero cuando te vi mirándome». No terminó la frase. No hacía falta. No intentaba cruzar una línea, añadió con cuidado. Pero tampoco quería fingir que esa línea ya no estaba. Lo dejé reposar un momento. Luego dije, esa línea ya estaba, clara. Los dos lo sabíamos. Bajó la mirada a sus manos. Tu madre me mataría. No tiene por qué saberlo. Eso la hizo sonreír, pero con amargura. Eso es justo lo que lo hace peor, no mejor. No insistí. No supliqué permiso ni claridad ni permiso para sentir lo que ya sentía. Lo dejé en el aire. Al cabo, se levantó, fue al fregadero y enjuagó su taza. Esta tarde salgo a la carretera, dijo. Quedo con una amiga el fin de semana. Ah. Me miró por encima del hombro. Tu madre vuelve el lunes. Puedes quedarte si quieres. Asentí. Luego. ¿Y ahora qué? Se secó las manos despacio. No lo sé. Me puse en pie. ¿Quieres que finja que no ha pasado nada? Se giró y se reclinó en la encimera. ¿Tú quieres? No. Entonces no lo hagas. Di un paso hacia ella, el corazón retumbándome en el pecho. Clara. Pero me cortó. No con palabras, sino con el gesto más pequeño y más suave, la yema de sus dedos rozó mi antebrazo. Apenas. Lo justo para detenerme. Lo justo para recordarme que aún intentaba mantener esto unido, incluso mientras se abrían las costuras. No tenemos que decidir nada hoy, dijo muy bajito. Ni la semana que viene. Ni nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Inclinó la cabeza. Lo reconocemos. Lo llevamos con nosotros. No lo usamos para hacer daño a nadie. Pausa. Y quizá tampoco huyamos de ello. Asentí. Ella cogió las llaves de la encimera y se puso un cardigan ligero, beige, de tacto suave. No pude evitarlo. La miré subir la cremallera hasta la mitad y detenerse, con los dedos apoyados en el cuello. Se dio cuenta y sonrió, luego dijo muy suave, lo justo para que me llegara. Mejor no mires si no lo vas a soportar.
Casi me reí, pero no lo hice, porque sí podía soportarlo. Solo que aún no sabía qué hacer con ello. Pasó junto a mí hacia la puerta, las llaves en una mano y el móvil en la otra. Antes de abrirla, se volvió. Me alegro de que hayas venido este fin de semana. Yo también. Y se fue. La casa volvió a quedarse quieta, pero ya no vacía. No como antes. Me senté de nuevo en la silla, todavía tibia por su presencia, con el café enfriándose en la mano. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. Y una parte de mí sabía que no era el final de nada. Era el principio.